Ahora sí. Estimado Juan Pablo, ¿hay cuenta? Presidente, se recibieron las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley sobre cierre de calles que está en tabla. Sí. Entiendo, entre las indicaciones va a recoger también parte de lo que fueron las indicaciones del senador Osandón. Así es que vamos a partir escuchando al Ejecutivo. No sé si está allí el subsecretario. Sí, le acabo de dar ingreso a todos los invitados. Ok, entonces está el subsecretario, que le damos de nuevo la bienvenida. Volvemos a felicitarlo en el día de su cumpleaños. En políticas no hay días fáciles, así que este es un día más, estimado subsecretario. Y entendemos que ustedes recogieron también parte de las ideas en la indicación que puso el senador Osandón. Ustedes señalaron de que iban a traer en esa materia también alguna indicación. Las queremos escuchar y a ver si alcanzamos a sancionar lo pendiente que tenemos con votación. Así es que le volvemos a escuchar, subsecretario Pavés. Gracias, presidente. Aquí sin más, me interesa mucho, especialmente el segundo punto de la tabla, el tema del domicilio del elector. En este tema, el Ministerio del Interior, representado por Juan Ignacio Gómez, es la persona que nos va a dar todas las respuestas a sus inquietudes, presidente. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces escuchamos a don Juan Ignacio Gómez. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. También, por su intermedio, hacerle extensivo un saludo de cumpleaños al subsecretario Máximo Pavés. Presidente, la propuesta que traemos hoy día busca recoger los puntos que se han conversado en la comisión, ¿no es cierto? Hay algunos temas que ustedes van a ver en la indicación que ya fueron sancionados por la comisión y que, por tanto, en su oportunidad vamos a sugerir que sean rechazados de nuestra indicación, toda vez que ya fueron, como estamos de acuerdo con la sanción que al respecto dio la comisión. Para explicar a trazos muy gruesos, ¿no es cierto?, la indicación, para, si ustedes lo tienen a bien, puede entrar a su estudio en particular. Uno de los principales aspectos que hemos tenido que tratar ha sido cómo poder sortear la discusión constitucional respecto del término vía local. Y a ese respecto, presidente, nosotros lo que hemos propuesto es poder no emplear el término vía local, sino referir que las medidas de control de acceso pueden implementarse en pasajes cuya calzada, es decir, el ancho de la vía destinada al tránsito de vehículos, no exceda de los 4,5 metros, junto con otros requisitos que ya estaban indicados en la indicación propuesta por la Cámara de Diputados. Esa sería, presidente, la principal forma que tenemos, ¿no es cierto?, de hacernos cargo de la cuestión de las vías locales. De esa manera, no hablamos de vías locales. Efectivamente, el concepto, cuando uno revisa la sentencia del Tribunal Constitucional, tal como señaló el profesor Navarro, que por cierto fue uno de los ministros que redactó en su momento la sentencia, y por eso nosotros estamos muy atentos a lo que señaló el profesor Navarro Beltrán, decidimos que lo más conveniente era no entrar en nuevas definiciones, sino simplemente poder circunscribir la medida de control de acceso a pasajes, ¿no es cierto? Y para este efecto, siguiendo las métricas que tiene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, hemos propuesto, ¿no es cierto?, que se trata en calles de 4,5 metros de calzada. Asimismo, presidente, la indicación contempla varios cambios de redacción, buscando hacer más precisas algunas redacciones de la Cámara de Diputados, tratando de distinguir, ¿no es cierto?, la regulación que estamos haciendo en este momento, que es principalmente orientada a la implementación de medidas de control de acceso en pasajes, de los cierres que ya están autorizados, ¿no es cierto?, en los términos de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Asimismo... Bueno, Ignacio, si me permites, el senador Osandón está pidiendo la palabra, me imagino, sobre el punto que ha señalado. Senador Osandón. Gracias, presidente. Oiga, 4,5 metros es un chiste. O sea, entonces, pongamos pasaje nomás. Yo no sé por qué están tan preocupados del ancho de la calle. Si lo importante es el tráfico o el tránsito que tenga esa calle, la importancia estratégica. ¿Ah? Si es una vía vinculante o no, eso es lo importante. Pero 4,5 metros es un pasaje, güey. Y si hay un vecino estacionado, ya murió el pasaje. Así que no, para eso no hagamos el proyecto o pongámosle pasaje derechamente. Si aquí el tema es el siguiente, y por eso que es tan importante el trabajo de la dirección de tránsito, es que en el fondo las vías estratégicas no se cierran, pero ahí hay un criterio del director de tránsito, de cierta hora a cierta hora, ¿no es cierto? Pero en vez de, o sea,
tiene que ser una calle normal y corriente, no un pasaje. Y lo importante no es el ancho, pues. Si en la noche están los autos estacionados, muchas de las casas que no tienen dónde guardar el auto, o si tienen 2 autos, queda uno afuera, entonces al final ya estamos en 2,5, que menos de 2 metros. Entonces, en la práctica, lo importante aquí es que existe una ordenanza y una atribución, ¿no es cierto?, que siempre hablamos del alcalde, pero es el director de tránsito, quien autoriza, pero lógicamente con el criterio que tiene que aplicarlo. O sea, le voy a dar un ejemplo práctico. Usted se toma en muchas comunas que en una esquina de un semáforo le dice virar a mano derecha con precaución. O sea, le permiten virar en una luz roja. Pero eso se define no porque esté autorizado a virar por luz roja en todas las avenidas, sino según el tráfico, un montón de condiciones y criterios que aplica el director de tránsito. Eso es lo que hay que tratar que esta ley se aplique, de que el criterio lo aplique el director de tránsito. Y no es lo mismo cerrar una calle en una villa de Arica que en la mitad de la Florida donde pasa el Transantiago. Esa no se puede cerrar, aunque sea a la hora que sea. Entonces, creo que hay que también confiar un poquito en el criterio de las autoridades regionales. Pues. Si la verdadera regionalización parte por los municipios, no por los gobernadores regionales. Y aquí hay una forma de cómo administrar una ciudad, pues, así de claro. Muy bien. Presidente. Gracias, Presidente. senador Osandón, por el traspaso de toda su experiencia. La senadora Mensperger sobre el punto que me... Sí, hay 2 cosas. Uno, quisiera solicitar si fuera posible que nos pusieran las indicaciones en pantalla para poder irlas leyendo. Segundo, entendiendo el punto de vista del senador Osandón, ¿no es cierto?, que este proyecto lo que busca es permitir que, además de los cierres de pasajes que ya se permiten hoy día, se permita el cierre de calle. Pero ¿cómo logramos eso? Yo entiendo que la indicación del Ejecutivo lo que busca es cómo lograr eso sin que esta ley, que va a ir al Tribunal Constitucional, porque es orgánica, no la eche abajo, como ya echó la primera, al hablar de vías locales. Entonces, la pregunta al Ejecutivo sería, si solo quedan pasajes, por mucho que se hable de un ancho de calle, entendería yo también que siguen siendo solo los pasajes los que están autorizados. ¿Cómo se nos permiten? ¿Cómo entonces estaríamos permitiendo cerrar más que pasajes, que es la idea de esta ley? Eso es lo que me gustaría que nos explicara el Ejecutivo, entendiendo que lo que se busca es que el tribunal no nos eche abajo la ley. Coincido absolutamente con el juicio que ha desarrollado, senadora. La respuesta entonces por parte del Ejecutivo a la consulta de la senadora Mensperger y del senador Osandón. Por cierto, presidente, por su intermedio a los honorables senadores, quisiera señalar 2 cosas. Lo primero, acá hay un tema de nomenclatura que es muy importante. Cuando uno habla de calles, la calle puede ser una vía troncal, puede ser una vía expresa, puede ser una vía local. En general, nosotros cuando pusimos la revisión de la propuesta, presidente, con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, también con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, nos señalaban que la referencia a calles, en principio, para efectos de poder cómo armonizar la implementación de medidas de control de acceso en calles que tienen una salida y una entrada distinta, ¿no es cierto? Era un término muy impreciso, porque como señalé, calle puede ser cualquier tipo de vía de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Dicho ello, presidente, nosotros optamos por definir un ancho de calzada porque estimamos que es la forma más sencilla de evitar hacer referencia a conceptos de la ordenanza, que la construcción de esos conceptos no está pensada desde el punto de vista digamos, de la forma en que uno construye una ley, sino que están orientados, ¿no es cierto?, a lo que son normas de construcción, de urbanismo, y por tanto tienen una tesitura más técnica de lo que las normas legales habitualmente tienen. Esa era un poco la crítica que hacía el Tribunal Constitucional al concepto de vía local. Vía local es demasiado amplio y por tanto no está precisado con detención cuál es el objeto. Por tanto, respondiendo con esto a la pregunta del senador Osandón, presidente, la propuesta del Ejecutivo es plantear 4,5 metros. Yo creo que es importante hacer presente a la Comisión
que la vía local tiene un ancho de calzada de al menos 7 metros, y eso también permite que transiten por ahí vehículos de locomoción colectiva. Nosotros preferimos los 4,5 metros porque no había tránsito de locomoción colectiva mayor por ese ancho. Por cierto, la Comisión es soberana de resolver si estima que debe haber un ancho mayor de la calzada. Y para eso nosotros, presidente, toda la cooperación técnica que sea necesaria. Respecto a lo que plantea la senadora Ensperger, yo tiendo a pensar, presidente, que en esto, como decía al inicio, tenemos que ser muy cuidadosos con los términos que ocupamos, porque en esto yo comparto absolutamente la posición del senador Sandón de que hay un tema práctico. Pero justamente la crítica del Tribunal Constitucional fue el uso del término, y en eso tenemos que tratar de ser lo más detallados y cuidadosos posible. En general no podemos ir más allá de una vía local. La vía local, como señalaba, parte desde una calzada de 7 metros. Nosotros optamos por una calzada menor, pero creo que es un tema que es absolutamente debatible en el seno de la comisión. Y si ustedes estiman que otra cuestión, bueno, evidentemente nosotros vamos a estar a lo que resuelva la comisión, porque son vuestras atribuciones. Bien, gracias, Juan Ignacio. Senador Sandón, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, aquí hay una cuestión bien práctica. Es evidente que nadie va a cerrar una calle que va a ser la locomoción colectiva, pero a lo mejor esto se soluciona poniendo que está prohibido cerrar calles que pase, ¿no es cierto?, locomoción colectiva, así de claro. Ningún alcalde, ningún director de tránsito va a cerrar una vía donde va a ser la locomoción colectiva de hora a hora, o sea, no tiene ningún sentido. Segundo, 4,5 metros es un pasaje, o sea, no estamos engañando, para eso dejemos la ley antigua. Veamos cuál es la medida que tiene una calle normal, que es una calle, como ellos llaman, una calle, como le digo, vía local, y en vez de nombrar la vía local, hay que ponerle esos metros nomás, pero 4,5 son pasajes. Y segundo, que el Tribunal Constitucional entenderá que estamos haciendo esta ley porque hay un derecho que tampoco se está cumpliendo y que también es constitucional. Si la gente se está encerrando porque el Estado de Chile no es capaz de protegerlo. Así de claro. Entonces, esto se da en una lógica que no es una lógica no son vías importantes, ni mucho menos, pero se da en una calle corta, etcétera. Entonces, yo creo que se le puede especificar que me parece absurdo, pero se puede especificar que no se puede cerrar a ninguna hora una calle con tránsito de locomoción colectiva. Y además creo que no se puede hacer, ¿eh? No se puede hacer, porque además cuando las vías están licitadas por la Secretaría Ministerial, quien manda toda la reglamentación ahí es el que manda al final es la Secretaría Ministerial de Transporte. Aunque el alcalde quiera poner lo que quiera, en las vías que están que han sido licitadas para el tránsito, funciona. Entonces, en la práctica, démosle un ancho de una calle normal y vuelvo a insistir que aquí hay un criterio de regionalización, de descentralización, que tiene que darle cierto margen a la autoridad política y técnica para decidir, pues. Así de claro. Pero aquí hay un derecho, esto lo estamos haciendo porque la delincuencia nos tiene absolutamente sobrepasado. Y eso no es responsabilidad de los vecinos. Gracias, Manuel José. Don Juan Ignacio, y luego la senadora Sperger. Presidente, no sé si la senadora prefiere su uso de la palabra primero. Senadora Luz tiene la palabra. Tienes silenciado, tienes muteado el micrófono, Luz. Gracias, presidente. Sí. Sí, yo, a ver, yo creo que acá, y menos en esta comisión, ¿no es cierto? No creo que sea necesario que el senador Sandón nos recuerde lo que queremos hacer con esta ley y con muchos otros proyectos, de reconocer la autonomía de todas las autoridades regionales y locales, particularmente la de los municipios. Pero es importante saber cuáles son las limitaciones, porque de nada sirve de que aunque aprobemos en este Senado y en el Congreso unánimemente una norma que le pongamos todo lo que quiere, si utilizamos el término calle, por lo que entiendo, va a echar abajo la ley. Entonces, aquí lo que está
estamos tratando de ver es cómo, para lograr el objetivo que todos perseguimos, porque el senador Santón dice, el Tribunal Constitucional tendrá que entender. Oiga, muchas veces los tribunales resuelven, queridos senadores Santón, en derecho. No entienden muchas cosas prácticas y resuelven de acuerdo a lo que la norma tiene escrita, porque ellos no pueden interpretar ni ir más allá si tienen una norma escrita, y por lo tanto cuando vaya al control, si tienen una norma que es contraria a lo que nosotros estamos legislando, la van a echar abajo como fue la primera vez. Entonces, por eso estamos legislando de nuevo, porque encontramos que es necesario, en aras de la seguridad de los vecinos, lograr cerrar algunas calles. Yo eso es lo que entiendo. Entonces, la pregunta al Ejecutivo es, ¿se puede utilizar una palabra distinta a pasaje o necesariamente tenemos que utilizar pasaje? Y dos, como dice el senador, ¿podemos darle un ancho mayor a los 4 metros sin que eso necesariamente, sin decirlo, igual puedan ser vías locales y que nos vayan a echar abajo el proyecto? Esas serían mis 2 consultas, presidente. Gracias, senadora Eversberger. Yo quiero agregar lo siguiente. Primero, bueno, concordar absolutamente con lo expresado tanto por el senador Santón como por el senador Eversberger. Ahora, ¿cómo subsanamos, cómo superamos el control del Tribunal Constitucional? Porque efectivamente si ponemos vía local no hay cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que cambiar el guarismo de 4,05 es absolutamente necesario. Usted establecía el metraje de 7 metros y algo, ¿no? 7 metros 0,5, algo así. El solo cambiar el metraje subsana el tema, porque en el fondo ya ni siquiera alcanzamos a votar nada ahora. Podemos dejar esto para el próximo día lunes, que ustedes nos traigan una indicación que recoja lo que aquí se ha explicitado, y de esta manera lo solucionamos rápidamente el día lunes, Juan Ignacio. Presidente, por su intermedio, respondiendo a su consulta, y los senadores, ¿cierto?, Eversberger y Osandón. Primero, yo creo que, o sea, por un tema de justicia, aquí no hay ninguna decisión del nivel central en la autorización. La autorización la tienen las facultades de los municipios, la otorga el Consejo Municipal, y por tanto, lo que estamos definiendo son los contornos de la autorización que debe estar a nivel legal, porque efectivamente restringe un derecho constitucional. De manera que yo quiero descartar que haya algún intento de centralismo o algo, porque no es la intención, y nosotros creemos que esto tiene que estar radicado en los municipios. Así fue el espíritu del trabajo que hizo el gobierno en el primer trámite constitucional con la Cámara de Diputados, y creo que digamos, quiero dejar asentada esa posición del gobierno, presidente. Luego, respecto de si es posible eliminar la referencia a vía local, sí. Yo creo que si uno ve el texto que aprobó la Cámara de Diputados, y esta es una cuestión, presidente, que finalmente tiene que ver con cómo manejamos la restricción, el proyecto que está aprobado en primer trámite establece el ancho de 11 metros entre líneas oficiales. Las líneas oficiales comprenden se cuentan desde la línea donde comienza el terreno particular y el terreno del bien nacional de uso público, digamos, del límite de las casas, ¿no? Eso incluye las aceras, y en general las vías locales cuentan con 7 metros de calzada, de manera que eso hace, ¿no es cierto?, que tenemos aceras de 2 metros por lado y una calzada de 7 metros. Dicho eso, presidente, uno podría suprimir del texto que aprobó la Cámara de Diputados la palabra vía local, mantener incluso las métricas que están indicadas, y se podría lograr el mismo efecto. Desde nuestra perspectiva, un poco recogiendo la aprehensión del profesor Navarro simplemente, claro, el profesor Navarro es abogado integrante además. Fue al momento de dictarse el fallo, senador Insulza, por su intermedio, presidente, el profesor Navarro era miembro del Tribunal Constitucional y fue de los que concurrió al... Parece un poco especial eso, entonces. Pero, continúe. Entonces, perfectamente la Comisión, presidente, podría mantener el texto aprobado por la Cámara de Diputados, suprimiendo la referencia a la vía local. ¿Por qué entonces nosotros hemos hecho una propuesta distinta? Bueno, porque en el fondo la propuesta de la Cámara de Diputados se hizo delimitando los rangos menores de las vías locales que existen, ¿no es cierto? Por eso el ancho de 11 metros entre líneas oficiales, que da la calzada de 7 metros mínima.
Una Y última consulta, presidente, a don Juan A ver, Ignacio. si me senadora, permite. senadora, diga. termino muy breve para poder dar respuesta a los últimos dos puntos. De manera que podría ser una forma, si la comisión así lo estimare. Nosotros simplemente pensamos que debería restringirse un poco más por la afectación al derecho de tránsito, pero respondiendo al resultado del tribunal, la verdad, presidente, es que eso es inestimable. Uno tiene que tratar de tomar todos los cuidados posibles, pero no puedo yo anticipar cuál es el resultado del control de constitucionalidad de la ley. Por supuesto, Presidente, senadora Emersberger y luego el senador Sandón. Senadora Emersberger. Mi consulta, presidente, es que yo debo reconocer la definición que se le da a vías locales en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y en derecho, no importa cómo uno llame, define las cosas, ¿no es cierto? No importa el nombre que le dé, van a seguir siendo lo mismo. Entonces, mi consulta es, si uno le saca el nombre de vías locales, pero mantiene estos metros y estas cosas, como acaba de decir Juan Ignacio Gómez, ¿eso necesariamente igual, de acuerdo a esa definición legal que existe, va a ser una vía local? Tiene otra consulta el senador Sandón. Manuel José. yo tengo una propuesta, por lo A que ver. dijo Juan Ignacio. El proyecto está, si le sacamos la palabra vía local, 11 metros está perfecto. Y ese es el ancho que debería tener, porque ese es el ancho de la mayoría de las calles de las villas. Y la prohibición del tránsito de vehículos de locomoción colectiva. Punto. Por supuesto, pero el resto es, mire, si nosotros en el fondo decimos, aquí se prohíbe el libre tránsito, bueno, ¿y por qué no nos dejan pasar frente a la Moneda? Hoy día usted va al centro de Santiago y no lo dejan pasar frente a la Moneda. Tiene que hacerse una vuelta como 2 cuadras. No sé si se ha fijado, frente a la Plaza de la Constitución, hay unos señores de investigación, ahí donde trabaja usted, tiene una rejita, no dejan pasar a nadie. Eso es inconstitucional, pues. ¿Y por qué lo hacen? Por un tema de seguridad. Bueno, esto es lo mismo aplicado a una villa común y corriente, que la gente tiene el mismo derecho que tiene el presidente a sentirse seguro en la noche. Entonces, lógicamente, que si esto se regula y hay quien está, yo diría, una organización o un grupo que se hace responsable, por supuesto que va a preocuparse, ¿no es cierto?, de que a cierta hora no entren los malandros, etcétera, etcétera. Entonces, si esto es un cuestión de sentido común, 11 o los 11,5, sacándole la palabra que dice Juan Ignacio, de vía local, no va a tener problema, porque si no, no se podría cerrar nada. Y esto es un tema de seguridad. Pero lo que la consulta que hace la senadora Emersberger también tiene mucho sentido. O sea, si con solo eliminar la palabra vía local, pero utilizar el mismo metraje es suficiente. Entonces, yo creo. Ese es el punto, Manuel José. No, si lo entienden, a ver, Juan Ignacio. me parece bastante lógico, porque Lo que sí yo creo, lo que sí yo creo que habría que incorporar el texto que tú señalaste con respecto a la prohibición del tránsito de vehículos de locomoción colectiva. A mí me parece que eso también se salvaguarda de mejor manera. Locomoción colectiva o transporte público puede ser, porque los colectivos también no tengo idea, pero buscarle la fórmula. Juan Ignacio. Presidente, en parte la aprehensión respecto del transporte público está ya prevista, toda vez que se contempla que no pueden entregarse autorizaciones respecto de vías que comprendan lo que se llama la red vial básica. ¿No es cierto? La red vial básica. Perfecto, gracias. Y en ese caso nunca se pueden entregar autorizaciones en vías que pertenezcan a la red vial básica. Esto está en el proyecto también aprobado por la Cámara de Diputados, que así también se lo hicimos ver. También recordar a los senadores que el proyecto aprobado en primer trámite incluye una disposición en virtud de la cual, cuando se otorgara una disposición, la autorización respecto de una calle que enfrente o acceda a una vía constitutiva de la red vial básica, en ese caso se debe también solicitar, pero solo en ese caso, autorización a la Seremía de Transportes y Telecomunicaciones. En los demás casos son solamente los informes de las unidades de las unidades municipales, bomberos y carabineros. Y finalmente, respecto del concepto, bueno, presidente, yo no podía dar una respuesta, digamos, asegurar, porque es una decisión que va a tomar el tribunal. Yo concuerdo, tiendo a estar muy de acuerdo con la senadora Emersberger,
Pero también en la discusión en la Cámara de Diputados, que también fue uno de los temas, ¿no es cierto?, que se trató con bastante profundidad, creo que efectivamente si uno fijara, el límite inferior de una vía local, en esos términos quizá uno podría definirlo por la calzada o por el ancho entre líneas oficiales, podría cumplirse en principio el objetivo, porque, como señalaba la señora Ferrer, el concepto de vía local en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción es muy amplio. No, Presidente, Ignacio, mire, hay que hacer el cómpito, tarea para la casa, ¿no? De sí. esta semana, porque esto lo vamos a ver el lunes. Manuel José, no, para cerrar el tema, usted sabe que muchas vías no tienen vereda, no tienen calzada. Usted sabe. En las villas la mayoría no tiene. Por lo tanto, no habría como irla. Por eso que es muy importante esos 11 metros que son de reja a reja. O sea, estamos hablando del Bien Nacional de Público. Y segundo, claramente hay municipios, y sobre todo en pueblos, etcétera, y en regiones, que autorizan a los taxis colectivos a vías que son locales. A vías que son locales. Entonces, claro, no nos imaginemos que son solo la red donde pasan las micros, no. Muchas villas tienen autorización, recorridos licitados que usan vías locales. Y, por ejemplo, en la práctica, que es lo que va a pasar en este proyecto si lo aprobamos con los 11 metros, es que de cierta hora a cierta hora es cuando uno está en un municipio y hay un problema con el alcantarillado, por ejemplo, y en esa vía local se está reparando, se señaliza y de cierta hora a cierta hora los taxis colectivos pueden pasar por la calle al lado, por ejemplo. Y eso es parte del criterio y del manejo del alcalde con el director de tránsito. Eso no lo va a definir nunca una ley, pero claramente muchas villas no tienen acera, o sea, están parejos, no hay cómo medir eso. Entonces yo creo que si logramos suscitar que pase el Tribunal Constitucional, como dice la Luz y Juan Ignacio, con los 11 metros que está aprobado y agregando claramente el transporte público, yo creo que eso queda perfecto. Gracias, Manuel José. Yo creo que estamos pasados más de 10 minutos de la hora del término de la comisión, pero la senadora Luz Mepergue parece que tiene una solución, así que la vamos a escuchar atentamente, a ver si esa sugerencia nos permite encontrar la salida, ¿no? No es una solución, es otra consulta, porque vuelvo a decir que soy ignorante en materia de calle, pero y a lo mejor a la práctica del COTE. Si uno porque escuché a Juan Ignacio que decía que el límite menor de las redes vial básicas eran 11 metros. Y si uno entonces aquí autoriza el cierre de calles, ¿qué es la solución? Se cortó justo, Luz. Que si uno autorizara aquí el cierre de calles de menos de 11 metros, es decir, de 10,99,9, eso claramente no sería una vía local, porque las vías locales parten de 11 metros hacia arriba. ¿No sería esa la solución? La encontró. Le faltaba hablar. Juan Ignacio. Le faltaba hablar. Presidente, dos precisiones. Muy aplicada. Efectivamente, como señala la senadora Sperger, las vías locales, no aquellas de la red vial básica, la red vial básica es una determinación de la autoridad de tránsito. Esas ya están descartadas. La vía local tiene un ancho, incluyendo las aceras y las calzadas, ¿no es cierto?, de 11 metros entre líneas oficiales. Si uno quisiera hablarle en términos más claros, ¿no es cierto?, pues las líneas oficiales pueden inducir a error, porque no son 11 metros en realidad, son 7 porque hay aceras siempre, hay veredas, ¿no? No siempre. Pero en las vías locales, al menos de acuerdo a la ordenanza, deberían tener... 2 metros de vereda por lo menos. Deberían tener vereda. Eso al menos lo que señala la normativa. Entonces, porque no es lo mismo decir una calzada de 11 metros que una calzada de 7, que es aquella donde parte la vía local. Entonces uno tendría que... ¿Quiere colocar un guarismo de 9 metros? No, o sea, lo que uno tendría que... Aclare la indicación que menos de, incluyendo la calzada o lo que... Debería ser, presidente, siguiendo la idea de la senadora Sperger, una calzada no superior a 7 metros. Con eso uno descarta las vías locales. Bueno, mire, pónganse, hagamos lo siguiente. Estamos mal ahí. Ya estamos en la hora, ya terminó hace rato, pero Juan Ignacio, por favor, contáctese con el senador Osandón
Exacto. Busquemos, porque entre los 7 metros y los 10 metros, no sé, 90 y algo, vamos a encontrar la solución, ¿ya? Pero pongámonos de acuerdo para zanjarlo esto el día lunes, votarlo inmediatamente, si le parece, ¿ya? Y busquemos la salida con la sugerencia que ha hecho la senadora Vespergue, que yo creo que a todos nos interpreta. Así es que damos por concluida la sesión del día de hoy, ¿sí? Nos trae para el día lunes, entonces, en primer lugar, Juan Pablo y Jacqueline, vamos a ver este proyecto de ley con las indicaciones que nos trae el Ejecutivo y a ver si logramos salir de esto el día lunes del proyecto, ¿ya? La idea es ir al Tribunal Constitucional porque tienen cerrada, pasamos la moneda ahí frente a la Pero oficina. la moneda es más como paseo peatonal. No critique su gobierno. No puede pasar el auto, pero la gente puede pasar el subsecretario, don Máximo Pavés, tiene la palabra. Además está de cumpleaños, así que déjelo hablar. Don Máximo. Muy cortito, presidente. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa mucho transmitir la inquietud del proyecto que por supuesto no va a alcanzar a verse hoy día, que es el proyecto de ley que acerca el domicilio del elector, que es muy importante. Podemos zanjarlo, a ver. Sí, es que subsecretario, podemos, ese hay acuerdo completo, eso también nos pidió con la urgencia el propio CERVEL. Yo no sé si habría de acuerdo, una vez que lea el proyecto del secretario, en poder zanjarlo. Está con solo indicación. Una pregunta sobre eso, presidente. Sí, está con indicación, está para el segundo informe. ¿Se alcanza a implementar ese proyecto antes de la próxima elección? Claro, es que eso quisiera, presidente, mire, súper cortito, si yo quería solamente introducir el tema a los señores senadores, que ojalá nosotros vamos a disponer la respectiva urgencia, porque el presidente de la República quiso indicar este proyecto que está en segundo trámite, que es autoría del diputado Longton y de otros parlamentarios diputados de la Cámara de Diputados, pero que ha sido insistente el diputado Longton, y valoramos el trabajo que ha hecho en la comisión. Nosotros hicimos un trabajo con el servicio electoral para perfeccionar mejor el proyecto, que lo que busca, en resumen, es que se acabe esta dinámica de que uno está asignado a una mesa y que por lo tanto es la mesa la que va circulando los distintos locales, sino que en el fondo uno queda asignado a un local de votación con un sistema que nos permita que elección a elección el CERVEL tenga las herramientas para poder definir que uno va a votar cerca de su domicilio electoral, por cierto. Entonces, es un proyecto que tiene ¿Y eso aplicaría para esta próxima elección? Nosotros lo sacamos rápido, presidente, porque está en segundo trámite. Nosotros no es si lo sacamos nosotros, si el CERVEL lo saca. Perdón, presidente, tiene un artículo transitorio ese proyecto que dice que empieza a regir un año después de su publicación. Entonces no tenemos que apurarnos, presidente, veámoslo con calma en la próxima sesión. Pues, si no... La indicación que presentamos elimina el transitorio. O sea, como nosotros estamos indicando el proyecto del diputado Longton, lo trabajamos con el CERVEL, es un buen proyecto, está eliminado ese transitorio en la indicación para que se implemente lo antes posible. Entonces, si la comisión... Perfecto, o sea, si es así, lo votamos enseguida. Subsecretario, presidente, pero si el problema es que yo creo que sin el transitorio va a ser un caos esto, presidente, francamente. Es que está bien, pero el CERVEL señala que esto es aplicable. Pero mire, estamos excedidos. A ver, hagamos lo siguiente, tratémoslo el próximo día lunes, no. Hagamos lo siguiente. Y escuchemos al CERVEL, si dice que se aplica, yo le tengo... Mire, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, este proyecto, invitando al CERVEL para que nos haga ver si es aplicable o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estarían de acuerdo? Y en segundo lugar, el cierre de calles, en fin, para poder tratarlo con las indicaciones que nos va a traer Juan Ignacio. ¿Habría acuerdo? Lo vemos así el próximo lunes. ¿Estamos? Bien. Levantamos entonces la sesión del día de hoy. Buenas tardes, pórtense mal y pásenlo bien. Espero que sea buena la torta. No rabé tanto, Tráiganos torta, Max. Tráiganos torta. Sí. Canapé. Además, esa corbata roja. Gracias, que estén muy bien.